astele.tv. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Incorto, hablemos de cine, arte y cultura. Es un placer tenernos nuevamente aquí. Hoy es martes 15 de enero, estamos en vivo, como ya saben, en astl.tv, todos los martes de 7 a 8. Y también nos pueden ver en vivo ahorita mismo, estamos aquí transmitiendo por Instagram en @delamoravernardo, que es el mío. Ahí pueden checar mi Instagram, está on live, y así pueden jugar con ambas cámaras. Cuando salgamos al aire nos ven acá cuando chismemos detrás de cámaras, y los videos especiales los ven en el programa por Astl TV. Hoy tenemos un programa muy especial, a diferencia del pasado, que les di muchísimos tintes de distintas de técnicas o de distintas, se me fue la palabra, sí, técnicas o de cultura y de arte. Hoy estaremos platicando de algo en especial, que es consejos para una mejor vida sexual. Creo que esto es básico en todo ser humano, tener realmente las herramientas para una mejor vida sexual, que es tanto tabú, que hay tanta mala información en torno a este tema, que muchas veces nos frena, ¿no? En varios aspectos de la vida, y ni siquiera nos damos cuenta que es eso, por lo que lo tomaremos y entra en el programa en la parte de cultura, porque es un tema que, como siempre hablamos, el arte y la cultura alimenta la mente, alimenta la sensación, alimenta la empatía con la gente, y obviamente el sexo y la sexualidad tiene todo que ver con ello. Comenzaré con una lectura el día de hoy de un libro. Saben que siempre los libros que les traigo cada programa son libros de mi librero personal, y que intento que vayan conforme a la plática del día. Así que hoy les traigo un libro que se llama La historia del ojo, ahí lo pueden ver en pantallas, de George Bataille, y les quiero leer, a diferencia de en otros programas que les leo el primer capítulo, me gustaría leerles un poco la sinopsis, la contraportada del libro, para que se acerquen pues a esta historia que suena muy atrayente. Es una historia un poco locochona, de un despertar sexual. Bueno, se los voy a leer para que lo cuentan más bonito aquí. Dice así: partiendo de un ojo que ve a un huevo, el sol, los genitales del toro, Bataille nos introduce en el temor atávico al miedo del placer, y nos lo revela a sí mismo como un planteamiento repetitivo del contenido erótico, repulsivo con sus lindes sociales, con lo prohibido y el mal. Es una novela abierta a una interrogación que se desata invariable y obsesiva acerca de los excesos sexuales. A decir de Roland Barthes, en esta obra Bataille forza la elección de las imágenes en la combinación de las dos cadenas metafóricas empleadas hasta crear una especie de estructura matriz. El resultado es un erotismo metonímico que deshace las contigüedades usuales de los objetos para reemplazarlas por un nuevo encuentro, aunque limitados por la persistencia de un único tema en el interior de cada metáfora. Las obras de Bataille, George Bataille, que tenían un inusual talento interdisciplinario, acudiendo a diversas influencias y diversos modos de discurso para crear su trabajo, se inician justamente con este libro, La historia del ojo, publicado en 1928. Si de por sí el tema es complejo en el siglo XXI, 2019, imaginemos lo que en el año 1928 representó este libro, ¿no? Publicado en 1928 bajo el seudónimo de Lord Och, de hecho no lo publicó con su nombre, siendo el primer libro importante del escritor. Esta novela fue inicialmente leída como pura pornografía, en tanto la interpretación del trabajo maduró con el tiempo hasta revelar su considerable profundidad emocional y filosófica, características de otros escritores categorizados dentro de la literatura de la transgresión. Las imágenes de esta novela están construidas sobre una serie de metáforas que a su vez hacen referencia a edificaciones filosóficas desarrolladas de su trabajo: el ojo, el huevo, el sol, la tierra, el testículo.
Esta novela es considerada como la obra maestra de la literatura erótica. Sus páginas concentran 3 de las principales obsesiones de Georges Bataille: el surrealismo, el sexo y la muerte. Todas ellas encerradas o enfrentadas a la fe tan particular de este escritor francés. Así Simone, la protagonista, transgrede cada una de las normas del comportamiento sexual para convertirse en la encarnación del deseo inconsciente y también del pecado, del castigo, del placer y de la muerte. ¿Qué tal? Suena locochón, ¿no? Está muy, muy bueno este libro. Tal vez en otro programa les lea el capítulo. Ahorita no quiero entrar en ello porque no sé, prefiero contarles como esta parte, creo que los introduce mucho más al escritor y un poco a la novela, así que se las recomiendo. Ya saben que este programa y sobre todo el día de hoy, bueno, todos, pero es con libreta y plumita en mano porque habrá muchas recomendaciones. La recomendación antes de entrar con nuestra invitada del día, también para todas las personas vayan anotando, el sábado 6 de abril de 2019 habrá un ciclo de taller para mujeres, Renovando mi placer, es el título del taller. Son varios talleres, van a ser 5 talleres, 3 pláticas y es de 8:30 am a 10 pm, cupo limitado de 60 mujeres, así que hay que apuntarse, pueden escribirnos a las redes sociales del programa y pues nosotros pasamos el mensaje justamente a las organizadoras. Una de ellas, que tenemos el día de hoy con nosotros, Carla, muchísimas gracias por estar en el programa. Ella es Carla Barrios, educadora sexual, y pues nos acompaña hoy, es una expertaza en el tema, realmente pues con todo el conocimiento. Yo iba a decir, y me atrevo a decir y lo diré, una de las sexólogas de Latinoamérica más destacables, así que no conozco a todos, pero lo sé. Carla, muchas gracias por estar aquí. No, pues un placer. Aquí ronca y todo, pero vamos a ver. Sí, ya estamos escuchando ya la tos. escucharon mi tos. Pero qué bueno, si quieres agüita, ahorita está traemos. Perfecto. Pues tal cual empezando como con este tema, ¿no? De consejos para una mejor vida sexual. Yo traigo aquí unas series y demás, pero a mí me gustaría empezar, lo que te decía un poco antes, como con consejos para domis, o sea, consejos como bien prácticos para empezar a deconstruir lo mal que venimos construidos al respecto del tema y tal vez cosas que podemos llevar a nuestra vida de manera inmediata. Y que vamos a ver un resultado de decir, ok, ¿no? Tengo una mucho más plena vida sexual que antes con un cambio tan sencillo o tal vez no. Y por ahí me gustaría que platicáramos. Yo creo que primero hay que empezar mirando que o hablar de erotismo y de placer sexual a veces es muy complicado, porque tenemos muchas ideas, muchos prejuicios, que finalmente son los que mayoritariamente nos van a limitar. Claro. Todas nuestras ideas, todo lo que pensamos, todo lo que creemos adecuado o no, eso es lo que nos va a cortar para poder acceder al placer. Voy a poner una imagen que es muy sencilla. Si vemos personas en infancia como de 4 o 5 años, ¿qué hacen cuando juegan? Pues sí, mucho es como un acercamiento, ¿no? ¿Qué más? Descubrir. Tocar, experimentar, claro. Cambiar, transformar. Claro. Todo el tiempo es un juego. Y hay una palabra que yo encontré hace muy poquito que se llama homo ludus, que es el hombre que juega, ¿no? Ah. Y entonces el tema importante es ver que de pronto vamos aprendiendo a dejar de jugar. Claro. Y el erotismo mayoritariamente es juego, ¿no? A veces pensamos que erotismo únicamente tiene que ver con el coito. Y no es claro. Así. En realidad es mucho más vasto, mucho más amplio y tiene que ver con todos los recursos que tenemos en lo cotidiano. El problema es que como nos van diciendo, tienes que madurar, crece, ¿no? Vamos perdiendo esa capacidad de experimentar y de asombro, y de asombro y de probar, claro. Porque solo hay una manera de hacer las cosas. Claro. Entonces, primero habría que pensar a qué estoy llamando vida erótica buena para mí. ¿Qué necesito desde ahí? Si únicamente pienso que vida erótica es tener coito, claro. todo lo demás se perdió. Besos, caricias, fantasías, charlas, olores, texturas, todo lo demás desapareció. Claro. Y entonces por eso es importante ver, incluso desde mi experiencia, qué me permito en lo cotidiano que me sea placentero y qué no. Por supuesto, claro. Claro, como un primer acercamiento antes de todo. Y sí, es cierto, nos meten la idea de en la adolescencia de perder la virginidad, ¿no? Como si fuera esa la llave del placer o la llave de lo erótico.
y realmente el erotismo nace mucho antes, ¿no? Me voy a ir con este tema a corte comercial. Vamos a regresar ahorita del corte comercial con un avance de una serie que se llama Masters of Sex, que la pueden ver en Netflix. Ahorita le estaremos platicando, amigos. No se vayan. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 I want you to strip
My husband has been having an affair for years. Making you beg. I don't beg. I could use some of what you have. Tell me how much you want me to make you feel good. I can make myself feel good. Begin. I want you to strip. En otro formato. Amigos, ya regresamos. ¿Cómo ven el tráiler de Masters of Sex? Una historia basada en mucha parte en la biografía de Thomas Merles y también de Masters y Johnson, que William Masters y Virginia Johnson, okay, que son los padres de la sexología que conocemos actualmente, o son quienes pionero en ello, ¿no? Que yo diría, fue Virginia en gran parte pionera, ¿no? Pero claro, en esta cosmovisión, pues ha tenido más crédito siempre. Él. Por supuesto. Uh-huh. Como médico. Aparte también él ya era médico perteneciente al elite médica de Estados Unidos. Ginecólogo. Uh-huh. Pero muy padre la serie, amigos. Muy interesante. Para que la vean, súper interesante el inicio de la investigación científica tal cual detrás del sexo. Y un planteamiento inicial de la serie que me parece padrísimo es, sabemos todo acerca de cómo traer niños al mundo, pero no sabemos nada al respecto de cómo se hacen y cómo es el sexo y cómo es el inicio de eso. Y pues literalmente se empieza la serie a analizar los orgasmos, analizar el placer, analizar la excitación, cuáles son los puntos en el cuerpo que te indican que un cuerpo está excitado, ¿no? O sea, ahorita sonaría como, pues, pero ¿quién fue el primero que puso eso en un estudio? Y que lo fueron graficando y dándole nombre y acomodándolo de tal manera que tuviéramos mayor información acerca de la diversidad en cuanto a la sexualidad. Claro. Porque antes, y en mucho tiempo, se ha pensado que solo hay una sexualidad. Entonces ellos pudieron ponerlo además en términos científicos, claro, lo cual validó lo que hoy conocemos como la sexología. Ok. O sea, ¿es una ciencia? ¿Es exacta? No. No, porque tiene la variante del el ser humano como variante, ¿no? Por que es supuesto. Absoluta. Claro. Es la primera variante absoluta. Sí, claro. Ok. Oye, ¿y cómo empieza? Digo, mencionando esto un poco, ¿cómo empieza en el siglo XX, o sea, aparte de con ellos, a romperse estos primeros prejuicios? Porque creo que ya existen estudiosos, si no me equivoco, Justiniano, de antes de Cristo, ¿no? En Roma es un cuate que empieza a quebrar legalmente pues toda la sexualidad y la empieza a prohibir, y a partir de ese momento en Roma a la fecha la prohibición se empezó a hacer absoluta, ¿no? Y cada vez más, y la religión, bueno, vino obviamente a avasallar con este tema, a volverlo prohibido, pecado, etcétera. Y llegamos al siglo XX. ¿Y en qué momento del siglo XX tú cuál dirías que es la primera apertura o en dónde empieza a romper nuevamente este tema? Yo creo que no se puede hablar de un solo momento. Yo creo que hay muchos momentos y cosas que han dado un impulso fuerte. Creo que habría que pensar que no hay una sola historia de la sexualidad. Hay muchas historias de la sexualidad, ¿no? Claro. Porque además, pues no es lo mismo la visión occidental que la visión oriental. Claro. Tiene que ver incluso con los contextos geográficos y con lo que se va moviendo en diferentes lugares. Entonces, tendríamos que hablar que hay historias de las sexualidades, ¿no? Claro, y que en ese sentido eso nos va a matizar muchas cosas. Creo que algo importante ha sido el feminismo. Yo creo que mucho de lo que ha pasado en cuanto a la apertura en temas de sexualidad, pues tiene que ver con el trabajo de las mujeres y también de las personas disidentes, ¿no? Personas que se atrevieron a cuestionar y decir, eso no está bien, eso no me llena, claro, eso no me sirve, ¿no? No es lo que vivo en lo práctico. Claro. Y si podemos, por ejemplo, investigar la historia de muchas personas que estaban en la parte sobre todo de las artes, vamos a ver que sus sexualidades eran sexualidades muchas veces disidentes, ¿no? Entonces, eso es importante porque finalmente eran personas que tenían la posibilidad de romper o de quebrar, justamente claro, porque su estructura tampoco entraba dentro del esquema claro, más conservador de estos ámbitos. Entonces, creo que algo importante ha sido, sí, el feminismo como tal,
¿no? El tema de poder controlar la reproducción, eso fue un tema muy importante, Claro. porque en ese sentido... ¿Te refieres a la píldora anticonceptiva La como píldora tal? anticonceptiva fue importantísima. Por un mexicano, aparte. Una mexicana. ¿Una mexicana, perdón? No. Mexicano. Mexicano. Ah, entonces, y sí, un hubo mexicano. Ajá. mucho trabajo de mexicanas que Claro. impulsaron mucho el derecho al reconocimiento de las mujeres, y uno de ellos era el derecho a poder cuidar nuestra reproductividad, de hacernos cargo, ¿no? Por supuesto. Entonces, en ese sentido es que vienen como varios golpes que poco a poco van rompiendo y van desestructurando lo que se conocía como lo normal, ¿no? Lo que cabía, lo que estaba aprobado. Claro. Entonces, creo que ese es un punto importante. En la época de los 60, pero no fue la única, desde los 20 tenemos movimientos importantes que fueron rompiendo con estas estructuras. Pero también habría que pensar en algo. No solo fue lo que pasó en los años 60. Si por ejemplo, tú ves lo que pasaba en los años 20 y en los 40, había mucho mayor apertura en algunos ámbitos que en los años 50, por ejemplo. Entonces también tenemos que pensar que por generaciones las historias se van transformando, Claro. ¿no? En los años 20 había muchas mujeres que empezaban a cuestionar fuertemente el entorno, Sí, claro. y que vivían una sexualidad mucho más fuerte. De hecho, yo diría que esa década es la primera década disruptiva, ¿no? La década de los 20 del siglo pasado fue como la primera, y en todos los temas sociales, en todos los ámbitos, ¿no? Pero además, incluso, por ejemplo, si tú ves películas, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta película de Gaslight. No la he visto. Apunten, Apunten, acuérdense que plumita y todo para apuntar. Gaslight. Gaslight, que habla para hablar de ciertas violencias, y específicamente es un término que ahora se usa como hablar de luz, hacer luz de gas. Que hacer luz de gas es engañarte, hacerte creer que estás mal de tu mente, y a partir de eso ejercer muchísimas formas de violencia, y es una violencia muy sutil. Bueno, esta película es importante porque marca o muestra cómo las mujeres no entran en este estereotipo de la mujer sumisa, ¿no? Ok. Que además, claro, es otro contexto la película, pero Claro. por eso digo, creo que no podemos hacer tantas generalizaciones, sino hablar de contextos y cosas que iban sucediendo en diferentes momentos, Claro. y que en ese sentido fueron estos cambios, sobre todo de personas en disidencia, que ayudaron a que se transformara el tema de la sexualidad, y a que en algunos ámbitos nos reapropiáramos de aquello que estaba prohibido por diferentes contextos y situaciones. Y leyes y todo. Y leyes. Sí, y con esto entiendo, por supuesto, no es lo mismo analizar la historia sexual de Medio Oriente que tal vez de países europeos, que tal vez de países africanos, ¿no? O sea, realmente sí hay pues una línea absolutamente distinta en el análisis pues, del desarrollo personal, ¿no? Y sexual. Decía Freud, como una referencia que me viene ahorita a la cabeza, que la sexualidad, o sea, que el sexo como tal era una necesidad básica humana. Yo lo creo, o sea, y decía incluso, ¿no? Que de no cumplirse esta necesidad, pues podrían haber brotes y demás. Esta frase, digo, hay una frase, ¿no? Que hacia hombres y mujeres que son mal cogidos y mal cogidas, que muchas veces tiene mucho sentido, es fuerte, yo lo sé, pero muchas veces tiene sentido porque la gente realmente entra como en un estado anímico distinto, ¿no? Yo lo cambiaría. A mí me parece que si tú vives en un contexto represivo, donde no tienes acceso al placer, claro, la gente revienta. Lo puedes ver en lo cotidiano. Las personas que tienen situaciones de trabajo mucho más fuertes, mucho más pesadas, y que no tienen espacios de aire y de bienestar, claro que van a reventar más fácilmente, porque no están contactando con el placer. Yo lo diría, más allá de la sexualidad o más allá del erotismo, es el derecho al placer. Pero el derecho al placer en nuestra vida es muy amplio, ¿no? El derecho al placer de cómo despierto, el derecho al placer de cómo me toco, el derecho al placer de mirarte a los ojos, de intercambiar palabras, de sentir el sol en mi cuerpo. Y que muchas veces justamente en nuestros contextos esos pequeños placeres no los percibimos, no nos damos el permiso. Porque además estamos justamente en dinámicas que nos van reventando desde diferentes ámbitos y que también nos presionan. Si a eso le aumentas una visión estoica y de aguante, donde sentir placer es mal visto, Claro. donde hay una penalización social del placer en todos los ámbitos. Qué rudo, ¿no? Sí, porque Qué cañón, siendo algo tan natural y tan humano. claro, porque por ejemplo, ¿quién es el buen alumno o la buena alumna? La que estudia y se mata estudiando. Claro.
¿Quién es la buena madre? La que se la pasa cuidando a sus hijos, Claro. ¿no? Y todo eso tiene que ver más bien con dolor. Si te vas, puedes ser un ejemplo de las personas buenas trabajadoras, de los buenos padres, de las buenas cuidadoras. El sacrificio por medio, delante. claro, ¿eh? Y el placer se ve como algo egoísta y malo, Sí, ¿no? sí, sí, como sí. si sentir placer fuera algo que nos hiciera daño. Claro. Pero aquí hay algo también importante y una paradoja, que es las personas aprendemos a partir del placer. Nuestros primeros años de vida son placenteros, mayoritariamente. Y eso va a hacer que sigamos buscando el placer. La curiosidad y el encontrar algo que nos gusta va a hacer que sigamos indagando por ahí. Claro. O sea, aprendemos a través del placer. Y de no haber placer en esos primeros años, pues hay un cambio, me imagino, en el desarrollo de esa persona, ¿no? Puede haberlo. Ya Claro. hoy sabemos, por toda lo que nos dice la resiliencia, que lo que vivimos en nuestra infancia, si bien es cierto, tiene un impacto en nuestras vidas, si tenemos un ámbito protector más adelante y lo procuramos, nuestro desarrollo va a seguir planito, ¿no? O sea, va a compensar. Entonces, en ese sentido, ya no es como antes se pensaba, que justamente... Claro, que la infancia era como un punto... Infancia es destino. Era ajá, sí, clase decía, ¿no? Hay una frase. No. Pues vamos a ir a un corte comercial. Me quedo para el siguiente con esta parte del derecho al placer. Regresamos con recomendaciones de libros y también vamos a, después del corte comercial, un avance de la serie Sex Education, que también, este es de Netflix, original de Netflix, está estrenando hace poco. Hace una semana, menos. Una semana, no, tiene menos. días. Tiene días de... Bueno, es que yo ya la vi. Sex Education, para que la vean en Netflix. Empieza el avance ahorita después de comerciales. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv.
Astele.tv. Astele.tv. I've noticed you're pretending to masturbate, and I was wondering if you wanted to talk about it. Oh, I wish my mum was a sex guru. So, why don't you start by telling me your earliest memory of your scrotum? Trust me, you don't. No, I love you so bad. This is a new frontier, my sexually repressed friend. Our chance to finally move up the social food chain. Love you so bad. I'm worried about you, man. Everybody's either thinking about shagging, about to shag, or actually shagging. The students at this school need your help and we need their money. I'll deal with the business end of things, and you can do the therapy. Therapy? Yeah, sex therapy. Like your mum. Sex therapist? This could be awesome. It could be popular. I might have a mild to moderate crush on me. I'm addicted to wanking. My pubes are out of control. I wish I could be a normal kid with a normal dad, with a normal dick. Prepare for the best 2 years of our lives. Let me get you some condoms. Oh, thanks, Mum. Stay out of my life. What kind of man do you want to be? What kind of man do you want me to be, Dad? You can't choose who you're attracted to. You can't engineer a relationship. I don't believe in love. You are who you are. Don't let anyone take that away from you. I still think it's weird a teenage boy's a sex therapist. Es educativo, Es al contrario. bastante Amigos, ¿cómo están? Ya regresamos. ¿Qué tal vieron el avance de la serie Sex Education de Netflix, creada por Lori Nunn? Y es una comedia romántica bastante bien pensada, bastante interesante cómo plantean a través de un joven, hijo de una educadora sexual, un acercamiento a toda una universidad y a toda una generación de chavos que están empezando la vida sexual y por ende empiezan con todos estos complejos, dinámicas, confrontaciones, aceptaciones, experimentación, ¿no? Y qué dudas. Chido. Y todo, y es que justo es la edad donde te empieza así un boom, ¿no? De dudas, de todo. Pero que yo creo que aquí hay algo. En realidad, no es que empiece en la adolescencia, empieza desde antes. Bueno, en la niñez, de hecho, claro. Claro, porque tendremos que pensar que nuestra capacidad erótica y nuestra sexualidad está desde antes de nacer y termina hasta que nos morimos. Claro. Creo que lo que cambia es la perspectiva y tal vez es muy notorio en la adolescencia porque ya hay todo un entrenamiento, una socialización que nos hace percibir el mundo de determinada manera. Claro. Entonces, por eso es que ahí brotan también como más dudas, porque además como ya me tragué completito todo lo que me dijeron y todo lo que vi, me cuesta más trabajo y no sé qué está bien. Claro. Y eso genera así mucha incertidumbre. Ya fui a misa todos los domingos y ahora me dicen que... Claro. Sí, no. Y sí, en efecto, ¿no? En la infancia, bueno, desde que nacemos empieza esto, pero el primer, tal vez, confrontamiento mental que tenemos o ya analizado que tenemos, sí puede ser en la pronta juventud, en la preadolescencia, que ya pasan cosas físicas, cambios físicos aparte que te ponen en situaciones de la vida cotidiana
complejas, ¿no? O sea, lo que puede ser para un hombre una erección en una clase, como para una mujer una menstruación en una clase, o sea, son dos momentos que pueden ser altamente penosos y que puede haber un shock al respecto, ¿no? Porque aparte no nos contaron muchas cosas. La educación sexual en México está atrasadísima, aunque ya empieza. Ahora ya, ¿no? Pero falta todavía mucho que Y me hacer. refiero a nivel CEP, ¿no? Más que fuera. O sea, a nivel CEP, los libros que te dan en la primaria, como el uso del condón, o sea, los primeros acercamientos van mejorando, ¿no? Y que además la educación de la sexualidad tendría que empezar justo desde los primeros años de vida. Claro. Si tú tienes una educación en la sexualidad, que además no solo quede en la parte cognitiva, porque hay muchas cosas que podemos saber, ¿no? Pero llevarlo a la parte de cómo nos sentimos, cómo actuamos, ¿no? Cómo lo llevamos a la práctica, pues ya es una cosa completamente distinta. Y que además, desgraciadamente, sí, el tema de la sexualidad muchas veces únicamente se aborda desde una parte fisiológica. Y reproductiva además, ¿no? Sí. Y eso le quita muchísimo, porque la sexualidad es muy vasta, ¿no? Yo más bien pensaría, si tuviéramos una educación placentera desde la infancia, desde el cuidado y desde el buen trato, a lo mejor muchas cosas no serían tan duras cuando tenemos cambios en lo cotidiano o en etapas específicas como podría ser la adolescencia o la pubertad, ¿no? Sí, yo siento que uno de los cambios fuertes en la adolescencia es justamente la confrontación, y hablo por el mundo occidental. El mundo oriental realmente no sé mucho cómo lleva esta etapa, pero en el mundo occidental, y lo veo y lo hablo en experiencia propia y por amigos, esta confrontación cuando llegas a cuestionar lo aprendido por papás y casa y te das cuenta que el mundo no es el que te dijeron que era, ¿no? Que te dicen, es que hay ciertos valores, ciertas líneas de valores, y de pronto llegas a una edad muy pronta en la vida y te das cuenta que no existen en lo general. Es muy duro, ¿no? Es una confrontación decir, me mintieron mis papás, pero pues no es una... Si desde niños aprendiéramos a educarnos con la verdad, pero aparte, digo, sin veridicidios ni nada, pero llevándolo de una manera, con una guía, por supuesto que las etapas se volverían más sencillas. Que decía alguien, la adolescencia antes no era como ahora, ¿no? O sea, antes no había este proceso físico, sí, pero no era este rollo de, es adolescente, corre. Porque incluso hay culturas que no tienen adolescencia. Ajá, exacto. ¿No? Y eso cambia también la perspectiva, y es importante. Lo vemos desde el mundo que conocemos. Sí. A veces pensamos, y tal vez ese es el problema, que todo lo que hay en el mundo es como el mundo que yo conozco. Pero el mundo que yo conozco es uno muy chiquito, en medio de un montón de diversidad y de cosas que son completamente distintas. Y creemos en ese sentido que hay verdades únicas. Y en realidad no, hay un montón de verdades que coexistimos, cada quien tiene una parte de sabiduría, una parte de cosas que ignoramos también. Y entonces, si podemos ir asumiendo eso, tal vez nuestro proceso de descubrimiento sea también en el placer diferente. Claro. ¿No? Si yo doy por sentado, por ejemplo, que el placer únicamente lo voy a tener si penetro, eso ya me limitó, me rompió completamente. Claro. Todo el acto previo, ¿no? Todo. Y toda la seducción, que es padrísima, y todo, bueno, todo en general, pero el placer fuera de y dentro de. Incluso la seducción, ¿no? Es un acto de convencimiento que forma por sí mismo parte del erotismo. Eso ya es erótico. Claro. Pero además el erotismo no solo es lo que comparto, es también lo que vivo conmigo y que me genera deseo, excitación, meseta, orgasmo, ¿no? Sí, porque es personal. Volvemos a lo mismo de hace ratito. Por supuesto. Antes de irnos a comercial, que ya falta muy poquito y ya se nos va a acabar el programa. No, todavía no, todavía tenemos un segmento. Pero me gustaría, si nos pudieras recomendar 5 libros para que tomen notita, amigos. 5... Pues yo creo que un libro que es interesante es Sexo Sabio, ¿no? Okay. Creo que también, como que será, interesante, como en qué sentido. ¿Del erotismo? Yo sentiría algo como, pues sí, como para empezar como un primer acercamiento. Si nunca he leído un libro, nunca nadie me ha platicado del erotismo, del placer, de mi mejoramiento, de mi vida sexual, ¿qué primer libro podría ser un acercamiento o qué primeros libros para yo decir... Órale, me parece... Mira, yo creo que depende mucho de los gustos. O sea, hay muchísimo material, ¿no? Depende de qué nos guste. Ahorita, por ejemplo, que hablabas de la adolescencia, hay un libro que a mí me parece muy bueno y que les recomiendo, que se llama Amiga, date cuenta,
que escribieron 2 chicas muy jóvenes. Entonces, para quienes tienen adolescentes, yo digo, es un libro para que lo lean mujeres, hombres y personas en general, claro, porque va hablando justamente de temas del placer y de bienestar de una manera muy amena. Es un cuentito en realidad que es muy didáctico. El de Sexo Sabio creo que está interesante. El de David En las alas del placer creo que es un buen libro también, porque van nombrando cosas muy concretas de la experiencia mexicana. Depende también, hay un libro que se llama Este libro es gay, que también es importante porque habla de la diversidad y cómo a veces no tocamos ese tema, ¿no? Claro, o sea, no solo habemos hombres, no solo habemos mujeres, no solo hay personas heterosexuales, o sea, el mundo es justamente muy vasto y en ese sentido es importante reconocer eso. Entonces creo que ese libro también ayuda. Y ¿cuál otro? No sé, ese te lo debo, ahorita lo pienso. A ver. Yo digo uno. A ver. La pareja multiorgásmica. Pudiera ser. Me gusta ese título. Pudiera ser, ¿no? Aunque tengo ahí mi debate. Pero ok. No, qué bueno. Sí, porque creo que también nos hemos entrado en la tiranía del orgasmo. Ok. Entonces, eso también limita la experiencia erótica. Bueno, que este libro es tántrico, es sexotántrico. Ajá. Y habla de... Pero bueno, sí, ahorita lo comentamos. Vamos a un corte comercial, amigos. Regresamos con el último avance de este programa. Una serie también muy divertida, animada. Esta es una serie animada también original de Netflix, que la pueden encontrar allí, y se llama Big Mouth. Es de, pues, un acercamiento igual en la adolescencia a los primeros descubrimientos de la vida sexual. Ahorita regresamos. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. Astele.tv.
T.V. Hola. Buenas noches. ¿Eres el hada de la pubertad? ¿Carajo me llamaste? El hada de la pubertad. Soy el monstruo hormonal. Estoy aquí para darle una expulsión nocturna a tu amigo. ¿Cómo es posible que en estos videos la pubertad de los niños es el milagro de la eyaculación? ¡Oh, no! Eso fue lo más asqueroso que hice. Para las niñas es intenso dolor y padecimiento. ¡Oh, Dios mío! Accidentalmente vi su pene. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, Dios! ¿Y ahora te preocupa ser homosexual, Nicky? Un hombre puede tocar un pene. Suficiente. Incluso besarlo suavemente. Está bien. Oportunidades como esta pueden ser escasas para ti. Dices que todo el tiempo me gustarán chicas que no gustarán de mí, y entonces debo aprovechar esta oportunidad. ¿Tiene sentido? Todo es vergonzoso. Todo es tan vergonzoso. Hay otro corte en la parte de atrás, pero es solo para mi cumpleaños. Este niño sí que es un genio. Las mujeres también se excitan. Se supone que tanto como los hombres. ¡No tienes idea de lo que yo quiero, pedazo de mierda! Te comprarás lápiz labial y escucharás música deprimente. Le gritarás a tu madre y luego te reirás hasta las lágrimas. ¿Todo bien, cariño? ¡Lárgate de aquí, Shannon! ¡Que te largues! ¡Sí! Ok, aquí vamos. Hola, chica. Soy tu genital. ¿Cómo estás? Soy Jessie. Espera, tu dime. Primera. Hablamos al mismo tiempo. Oh, ¿sabes? No me das miedo. Fue demasiado. Esa parte me puso muy incómodo. Sí, a la vez parecía gracioso. No lo creo y me gustan esas cosas. Fue Netflix que insistió en eso. ¿En serio? Sí. Pues ya regresamos ahora sí a nuestro cuarto y último segmento del programa del día de hoy con esta recomendación, este avance de Big Mouth de Netflix, una serie animada que está muy, muy digerible en todos los sentidos al ser obviamente dirigida a la animación, pero yo siento con consejos y tal vez, sí, pues consejos, tips para adolescentes y adultos bastante buenos. Así que pues fueron las recomendaciones del día de hoy. Pues el último libro. El último libro es Psicoerotismo femenino y masculino de Fina Sanz. Ese yo lo voy a apuntar. Yo creo que es un buen libro, ¿no? Que sirve también para entender procesos del erotismo y todo lo que está involucrado, porque además a veces pensamos que el erotismo es una cosa ahí claro, súper chiquita y no, y en realidad es súper vasto. Entonces creo que son buenos libros que permiten también explorar, ¿no? La diversidad y muchos otros elementos. Libros hay muchos. Yo incluso les sugiero, vayan a buscar en las librerías especializadas. Hay librerías especializadas en línea. Si les da miedo, vayan y busquen libros ahí, lean la sinopsis y a lo mejor eso les va a dar una buena idea. Y pues también, si no, vayan y métanse a las librerías y van a encontrar mucho material que les guste. Claro, y también tiene que ver eso, ¿no? Con gusto, con algo que decíamos del placer y te quería comentar hace rato es, nos enseñan justo a no sentir placer, que, por ejemplo, algo que a mí me genera placer, pero que a la mayoría de la gente no es leer, porque te enseñan que leer es obligatorio, ¿no? Y entonces, si no lees, estás mal. Si empiezas un libro y no lo acabas, estás mal, porque leer es una obligación. Exacto. Y al romper eso, es que leer se vuelve así como de, ay, yo no quiero leer, me están obligando. Cuando si nos enseñaran a disfrutarlo así de, oye, ¿y si un libro no te gusta, lo puedo dejar? Sí, claro, déjalo, no te gustó. O sea, ¿por qué a fuerza? Y puedes buscar otro, que vas a encontrar uno que te guste. Y entonces ahí generas placer y ahí claro, se generaría claro, el que la gente leyera más, no como obligación escolar de, y es el examen de él, ¿no? Entonces es como, que se vuelve pesado. Pero, bueno, regresando a esto, me gustaría dar consejos como para todas las etapas, como tú lo veas. ¿Qué podría mejorar mi vida sexual en el día de hoy, ¿no? O sea, por ejemplo, el conocerme, o sea, ¿cómo podría yo empezar siendo adolescente, ¿no? Y tal vez empezando en esta etapa o siendo
adulto o joven, etcétera, ¿cómo puede ser un primer acercamiento a un mejorar mi vida sexual? Puede ser un libro, puede ser una película, que es lo que hemos estado recomendando. ¿Qué otras cosas? Yo creo que hay mucho que hacer. Yo creo que la primera parte es justo reconocer qué me gusta y qué no me gusta. Claro. Dándome cuenta cuáles son mis límites, porque a veces no tenemos idea de hasta dónde puedo llegar. Lo que vemos en la pantalla o en otro, que nos dijo otra persona, puede sonar muy interesante, muy atractivo, pero ya cuando lo vivimos en realidad es una verdadera pesadilla. Entonces, reconocer que tenemos límites, también reconocer hasta dónde queremos experimentar, cuáles son nuestras reglas, es decir, qué cosas yo digo definitivamente esto, por más bueno que digan que están, que digan las otras personas que está, no, definitivamente no puedo. Entonces, yo creo que la primera parte es autoconfianza. Necesito confiar en mí y en lo que siento y en lo que pienso y en lo que me pasa. Creo que un poco menos en lo que pienso, porque en lo que pensamos hay mucho aprendizaje. Sí, claro. Segundo, atrévete a experimentar, ¿no? Date tiempo específico para sentir placer en lo cotidiano. ¿Qué cosas en lo cotidiano me están haciendo sentir placer? ¿Qué como? ¿Qué sabores? ¿Qué olores? O definitivamente me doy cuenta que no siento placer. Eso también me está dando información. Si no siento placer en lo cotidiano, a lo mejor tendré que revisar cosas. ¿Qué cosas destino para cosas? ¿Qué tiempo destino para cosas que me son displacenteras? ¿Y cuánto tiempo destino para cosas placenteras? Creo que es un buen balance y una buena revisión. Tercero, cuida mucho justo la información que recibes, ¿no? O sea, como trata de cuestionar y de preguntarte si esa información que está cayendo en tus manos es viable. Si no sabes, pregunta. Se vale no saber. Todas las personas somos ignorantes. Todas. Tenemos más saberes en alguna área que otras, pero no pasa nada, ¿no? Sí. Y la otra es, el placer no se acaba, por favor, porque eso lo escucho mucho, como, ya se terminó la relación y entonces nunca más voy a volver a sentir placer. O llame a esta persona y entonces nunca más voy a volver a amar. No, el placer es una capacidad que tenemos, una potencialidad a la que le damos permiso de entrar o le quitamos el permiso. Entonces, mucho poner atención si yo estoy dando esos permisos, si tengo esa disposición para entrar en el placer, porque el placer sí requiere disposición. Cierto, ¿no? Sí, o sea, total. Si no tengo la disposición, nunca va a jalar. Ni los zapatos. Y también comprender que es un proceso siempre personal, que a lo mejor lo comparto, que a lo mejor en algún momento voy a estar con otra persona, pero el placer es algo que me toca a mí descubrir. Entonces, en ese sentido, siempre poner atención a eso. Claro. Me gustaría llevar un consejo que ahorita me saltó de un programa que vi en el Metrobús un día. Y eso que decías, el placer nunca acaba a todas las personas también de la tercera edad o que entran ya de pronto a la vejez, ¿no? Y que creen que el sexo ya se cancela porque les dijeron que pues ya eres grande y ya el sexo se cancela. Recordar que el sexo no se cancela, el placer no se cancela y que siempre pueden tener un nuevo despertar sexual, un nuevo autoplacer, conocer de pronto pues hasta contigo mismo y nunca... Claro. ¿Cuánta gente nunca conoció su autoplacer, ¿no? Pues ahora sí, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido padrísimo. Ahí pueden ver las repeticiones. Agradezco mucho a todos. Un placer, Bernardo de la Mora. Síganme en Instagram, de la Mora Bernardo. Aquí están las recomendaciones. Chau, chau a todas, amigas, amigos. Besotes. Nos vemos el próximo martes. Estoy aquí mirándote y echándote de menos. Por eso es que no puedo despeinarte el joco, ni ayudarte con la tabla del 9, ni acribillarte a pelotazos.
2 ya sabes que tuve que jugar otros juegos y que los jugué en serio. Y jugué, por ejemplo, a los ladrones, y los ladrones eran policías. Y jugué, por ejemplo, a la escondida, y si te descubrían, te mataban. Tele.tv. Astele.tv.